Vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Imagínense que este es un punto P y este es un punto Q. Queremos calcular la distancia entre esos dos puntos. Vamos a poner aquí un sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Esos puntos están en este plano. Este es el eje X y este es el eje Y. Vamos a decir que el punto P tiene una coordenada en X de X1 o X sub 1. Y tiene una coordenada en Y de Y1 o Y sub 1. Entonces el punto P tiene estas coordenadas, la abscisa y la ordenada. Para el punto Q, vamos a decir que su coordenada en X es X2. Y su coordenada en Y es Y2. O X sub 2 y Y sub 2. Entonces aquí ponemos así, la abscisa y la ordenada. Para Q, lo que queremos es calcular la distancia entre P y Q. A esa distancia vamos a llamarle D. O sea, que lo que queremos es la longitud de este segmento de recta. Para calcular esa distancia, vamos a emplear el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo. Este, que tiene este ángulo recto. Resulta que D, la distancia que buscamos, es la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Vamos a expresar D en términos de las coordenadas de P y Q. ¿Cuánto mide este cateto del triángulo rectángulo? Pues este cateto mide la distancia desde el origen, que es O, vamos a ponerle ahí O, la distancia desde el origen hasta acá, que es X2, menos la distancia desde el origen hasta aquí, que es X1. La distancia de este segmento desde aquí hasta aquí es lo mismo que la longitud de este cateto del triángulo rectángulo. Es pues X2 menos X1. Vamos a poner ahí en color rojo. Esta distancia es X2 menos X1. Es la longitud pues de este cateto del triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuál es la longitud de este cateto del triángulo? Pues aquí sería la distancia desde O hasta este punto, que es Y2, menos la distancia desde O a este punto, que es Y1.
es lo que mide este segmento de línea desde aquí hasta aquí. Es lo mismo que mide este cateto del triángulo rectángulo. La distancia desde aquí hasta aquí es pues y2 menos y1. Vamos a ponerlo ahí. Esta distancia es y2 menos y1. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, que es d cuadrada, es igual a este cateto al cuadrado, o sea, x2 menos x1 al cuadrado, más este cateto al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado. De aquí podemos despejar d, pasando este cuadrado de este lado como raíz cuadrada. Me queda que d es raíz cuadrada. Voy a poner nada más raíz cuadrada positiva. Voy a suponer que d es positiva. No le voy a poner aquí más menos a la raíz cuadrada. Tenemos una fórmula para calcular la distancia d entre P y Q. Es lo que buscamos, una fórmula para calcular d en términos de las coordenadas de P y Q. Vea que para calcular d se restan las coordenadas en x de los puntos, se le va al cuadrado el resultado, luego esto se suma con la resta de las coordenadas en y de los puntos, elevada al cuadrado, y a esta suma se le saca raíz cuadrada, y eso es d. Es todo por ahora.